Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a leer Gálatas 3, uno de los textos mal entendidos por la gran mayoría de personas que también se utilizan para decir que la ley se abolió. De los tantos textos mal leídos, fuera de contexto. Recuerden que está el texto que vamos a leer, está el contexto, que es todo el texto leído completamente, y está el contexto del contexto. ¿Cuál es el contexto del contexto? Es toda la escritura. O sea, usted para entender toda la escritura tiene que leer toda la escritura. No va a agarrar un libro, o sea, va a leer un pedacito, 4 o 5 palabras y va a decir, ya lo entendí todo. No, tiene que leer todo el contexto, más un libro tan importante como el Tanakh, porque Yahweh nos dejó el Tanakh por un motivo. Si hubiera sido tan fácil como resumir todo en una frasecita o en 5 o 6 palabras, como decir, todos los que digan el nombre de Jesucristo van a ser libres. Si hubiera sido tan fácil como eso, como citar ese texto y punto y ser libre, ¿para qué escribir todo lo demás? ¿Qué necedad o qué necesidad hay para hacer eso? O sea, es absurdo. Ahora vamos a leer un texto fuera de contexto. Esto es Gálatas 3, versículo 6. Dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, si yo tengo fe, yo soy como Abraham. Así de fácil. Y no igual, pero soy como Abraham. Si leo el texto fuera de contexto, claro. Pero hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué le creyó a Dios para empezar? ¿Qué le creyó? ¿Qué le dijo Dios? Y bueno, Elohim, por supuesto. Estoy leyendo los de Biblia cristiana para la gente que, por supuesto, no entiende, ¿verdad? Tomando en cuenta el cristianismo. Pero ¿qué fue lo que Elohim le dijo a Abraham para que le creyera? ¿Qué le dijo? Te voy a dar un auto, te voy a dar un helicóptero, te voy a dar una casa. ¿Qué fue lo que le dijo? O sea, hay que leer el texto en el contexto y el contexto del contexto también, ¿verdad? El contexto del contexto es ir a buscar qué fue lo que le dijo Yahweh a Abraham y leerlo y entenderlo primero. Ok, eso es un punto. Después dice, y le fue contado por justicia. ¿Qué es la justicia según Elohim, según la Biblia? Porque según el hombre la justicia es una cosa y según Yahweh la justicia es otra. Un ejemplo, si tenemos a 10 criminales que cometieron un X crimen, se robaron en un museo, entraron a un museo, se robaron una obra de arte muy cara y la vendieron. Entonces toman solamente a un criminal y ese criminal entrega a los otros 9. Y este criminal que los entregó a los 9 queda libre. ¿Eso es justicia? Eso no es justicia. Eso es justicia según los hombres, pero según los ojos del Todopoderoso no. Eso no es justicia. Todos robaron, todos deberían pagar por lo mismo porque robaron lo mismo, desde un punto de vista bíblico. Ahora, la justicia, hay que saber qué es justicia para aplicar este texto, porque dice, le fue contado por justicia. ¿Qué es ser justo a los ojos de Yahweh? Ser justo a los ojos de Yahweh, les adelanto, es hacer los mandamientos. Y el que me diga que no, ya les voy a leer un texto donde dice que Abraham hacía los mandamientos de Dios, de Elohim, y él conocía la Torá. Y me dirán, pero es que la Torá se entregó en el monte Sinaí. Pero no, ya existía la Torá. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, cuando comenzó el pecado, se necesitó una instrucción para que Adán y Eva supieran que era pecado y que no era pecado. Porque y si yo digo que es pecado y que no es pecado, entonces cada quien se justifica. Como el tipo que dice, ya yo me acosté con la esposa de ese tipo porque ya como que no la quería mucho, ya no la trataba bien, no la buscaba, etcétera. Entonces yo me acosté con ella y eso es justicia para mí. No, eso no es justicia, eso es adulterio. Entonces, ¿qué es justicia? ¿Verdad? Eso es muy importante, es hacer los mandamientos de Yahweh. Continuemos analizando solo este texto. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué es tener fe? Ve, son cosas que la gente no entiende. Fe en la Biblia es emuná. Emuná es creer, sí, como la fe, creer, pero también es obedecer. Es más, si usted busca la etimología de la palabra fe en español, es lo mismo, es creer y obedecer. La cosa es que la gente usa la palabra fe como creer, nada más. O sea, que si llega un ángel y le dice, mire tal cosa, y usted le cree, entonces eso es fe. No, eso no es fe, es creer y obedecer.
Si llega un ángel y le dice, Yahweh me mandó y me pidió que usted, un ejemplo, vendiera todos sus bienes y se los diera a tal persona, porque usted dentro de un corto tiempo va a morir, entonces eso es tener fe y si usted hace lo que el ángel dice es obedecer. Eso es tener fe y obedecer, las dos cosas, no es solamente creer. Ahora, sigamos con el texto. Dice, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿quiénes son hijos de Abraham? Usted me dirá, los que tienen fe. Ok, ¿qué hacen y obedecen qué? ¿Qué es hacer y obedecer? Obedecer la Torah, por supuesto, sí. Pero van a decir, ¿quién es hijo de Abraham? Solo los que creen y ya está. Y bíblicamente hablando, o sea, genéticamente, según la semilla, según el esperma de Abraham, ¿quiénes son hijos de Abraham? Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob es el que se conoce como Israel. Después, en la escritura, Yahweh le cambia el nombre a Jacob por Israel. Israel tiene 12 hijos. Estos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Las 12 tribus de Israel. Desde un punto de vista físico, humano. Ahora, desde un punto de vista espiritual, Saúl, aquí Pablo, Saúl está hablando de que las personas que tienen fe se les pueden nombrar hijos de Abraham. Pero ¿por qué hijos de Abraham y no hijos de Elohim? No hijos de Dios, no hijos de Yahweh. Es porque había una discusión, y ahorita vamos a leer el contexto, había una discusión en ese momento de que las personas que estaban entrando en la fe, o sea, la gente nueva, llamémosle, personas que sí tal vez tenían genes israelitas, genética, o gente que no tenía genes israelitas, de las 12 tribus de Israel no tenía genes, pero aún así hacían los mandamientos y tenían fe y obedecían, ¿verdad? Tener fe es hacer y obedecer, o sea, hacían los mandamientos y creían en Elohim, ¿verdad? Eso es creer, eso es tener fe. Ellos hacían eso, entonces se les podía llamar hijos de Abraham, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero es que la gente saca el texto del contexto, dicen ya no hay que hacer los mandamientos. Ahora sigamos leyendo el texto aquí en el 8, dice, y la escritura previniendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles porque creían, porque ellos creyeron y obedecieron por emuná, fe. Ellos creyeron y obedecieron. Los gentiles son las personas que eran israelitas, pero que se paganizaron. Eso es un gentil. O también se le puede llamar a un gentil, un goyín, llamémosle un goyín, uno de las naciones, o una persona que nunca ha conocido a Yahweh, pero que ha creído en él y le obedece. Porque dígame, déjeme decirle una cosa, que hay personas que se dicen gentiles, que vienen de afuera, llamémosle, de afuera de Israel, y siguen pecando, robando, adulterando y fornicando. Eso no es una persona que creyó. Una persona que creyó obedece. Y esta persona no está creyendo. Más bien está jugando con la fe. Está jugando y está diciendo, sí, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero hace lo que se le pega la gana. Entonces, eso no es creer y obedecer. Eso es nada más ser un pagano. Y un pagano no tiene parte ni lugar en el reino de Yahweh. El mismo Shaul lo dice. Estamos leyendo a Shaul y Shaul en otro texto dice, no se engañen, porque las personas adúlteras, los afeminados, los homosexuales, los idólatras, los avaros, ellos no van a tener parte en el reino de Yahweh. Ahí les pongo el texto para que lean el contexto de ese texto, ¿verdad? O sea, ese es el contexto del contexto. Todo lo que ha dicho Pablo, todas las demás cosas que ha dicho Pablo. Usted no puede agarrar un pedacito de Pablo y decir, ya conozco a Pablo. No, usted no conoce a Pablo porque ni Pablo se llama Shaul para empezar. Y después tiene que conocer todo lo que él ha dicho bien y ponerlo todo en un solo recipiente y beber de ello para que uno entienda de verdad de qué estaba hablando Pablo, porque lo sacan mucho de contexto, a él y a cualquier otro texto en la escritura. Porque al Mesías también lo sacan de contexto. Yo he hecho todos los alimentos puros. Cuando él nos está hablando de los alimentos en la mesa que él estaba comiendo, citando ese texto. O a Pedro, cuando Pedro le dicen, Pedro, levántate, mata y come. Y él no se levantó y se comió un gato en ningún momento. Ni un perro, ni un chancho, ni una serpiente, ni etcétera, ni una rana, como hacen los chinos. Él no comió nada de eso, ¿verdad? Entonces hay que conocer el contexto. Sigamos con este texto, vean, no hemos terminado este pedacito. Dice, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones del mundo van a ser benditas en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham iba a tener una descendencia que no iba a obedecer, llamada Israel, que se iba a dispersar por todas las naciones del mundo, por eso. Que esa es la maldición de la Torah. La Torah tiene una bendición que es que si usted la obedece va a ser fructificado sus hijos, su trabajo, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que leerla, ahí les dejo el video. Y tiene una maldición donde dice que si no la hacían, Yahweh los iba a dispersar por todas las naciones del mundo y les iba a enviar hambrunas y etcétera. Bueno, ahí la pueden leer también, que es larga de explicar.
Pero entonces aquí se le dice que a Abraham todas las naciones del mundo iban a ser benditas por él, claro, porque todas las naciones del mundo están llenas del pueblo de Israel, que se dispersó por todas las naciones del mundo como prometió Yahweh. En el 9, de modo que los de la fe, que es tener fe de nuevo, confiar y obedecer, las dos cosas, no solamente confiar. Dice, de modo que todos los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Ok, hagamos un punto y ahora vamos a empezar a leer Gálatas desde el principio a fin. Es muy probable que este video quede largo, entonces vamos a tener que hacerlo en dos partes, tal vez. Vamos a ver cómo nos va. Dice aquí en el 1, dice, ¿qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a la muerte como un criminal. Yo quiero saber, solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes el Ruach por medio de la observación legalista de los mandamientos de la Torá o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Punto. Ok, dice, recibieron ustedes el Ruach, recibieron ustedes el Espíritu, en una Biblia cristiana. Dice, por hacer los mandamientos legalistas de la Torá o por ser fieles por lo que oyeron. Entonces, yo no tengo que hacer los mandamientos. Tengo que ser fiel nada más a lo que yo oigo y ya está. O sea, que me dicen, ¿usted cree en Cristo Jesús? En Cristo Sus. Zeus en griego, sus, caballo en hebreo, eso es lo que significa, y Jesús, caballo en hebreo, y sus en latín significa cerdo, que eso ya tenemos un video que habla sobre el nombre del Mesías, pero la gente dice, usted diga Jesucristo y ya es salvo. Qué fácil, o sea, qué fácil, ¿para qué tanta escritura? ¿Para qué tanta cosa? Mejor me hubieran dejado un texto pequeñito donde diga, usted diga Jesucristo y ya es salvo y listo, ya está, pero no es eso, no se llama Jesucristo y esa no es la fórmula. La fórmula es leer todo el contexto. Ahora dice, ¿por qué ustedes recibieron el Ruach? ¿Por observar la Torah o por tener fe? Nada más. Vea qué fácil, o sea, suena muy fácil, pero la gente no analiza el texto. Vamos a leer el 1 para que vean lo que dice. ¿Qué Gálatas tan estúpidos? En otros textos, digamos, en otras Biblias dice, ¿qué Gálatas tan tontos? Y otras más light, más suaves todavía, dice, ¿qué Gálatas más insensatos? Pero la traducción correcta es estúpidos. O sea, Shaul les está escribiendo a la congregación de Gálatas y le está diciendo, ustedes son unos estúpidos. Y bravo. Y está bravo Shaul. Porque imagínense que usted me escriba a mí un mensaje y me diga, hola, ¿cómo está? Yo le pongo, usted es un estúpido. O sea, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir mal, lo estoy insultando. Son palabras fuertes. Para la gente que dice que en la Biblia no hay palabras fuertes, bueno, hay palabras fuertes. Apocalipsis es fuertísimo, fuertísimo. Llueve granizo, fuego y sangre. Hay una plaga de langostas, el mar se vuelve sangre. La gente tiene un concepto de Elohim muy cristiano, muy a lo Dios, Dios bueno, Dios todo lo perdona, todo es por la gracia, todo me lo alcahuetea, todo lo puedo hacer, llego al juicio final y le digo, todo es por gracia, gracias a Jesucristo, déjeme pasar y me dejar pasar, no, no te va a dejar pasar. O sea, las cosas o usted es o no es. Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué Gálatas tan estúpidos? ¿Por qué está molesto Saúl? ¿Qué le preguntaron a Saúl? Porque esta es la respuesta. Alguien le mandó una carta a Saúl, le dijo, mire Saúl, toda la congregación de Gálata le pregunta X cosa. Y Saúl les dice, qué estúpidos. ¿Quién los ha hechizado? O sea, ¿quién los convenció a ustedes de que esa era la verdad? Y después les dice, delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a la muerte como un criminal. ¿Cuál es la pregunta que le están mandando a Shaul? Yo no me la sé, pero la puedo intentar encontrar entre las palabras que Shaul contesta. Dice, yo quiero saber, solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes del Ruach por medio de la observación legalista de los mandamientos de la Torá o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? ¿Qué fue lo que ellos oyeron? Ellos oyeron que el Mashiach había venido, que el Mashiach murió por nuestros pecados, que estaba profetizado en un montón de textos. Ahí les pongo un video por si quieren ver las profecías del Mesías que tenía que morir. Porque el Mesías, según las profecías del Tanaj, de la Torá, el Mesías tenía que morir. Y después va a venir como un león a conquistar. Vino como un cordero a morir por nuestros pecados. Después va a venir como un león y va a arrasar con todos sus apocalipsis. Se los he dicho muchas veces. Ahora, Saúl está diciendo, ustedes son tontos, ustedes no se están dando cuenta de que el Mashiach murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Quién los hechizó? ¿Quién les dijo a ustedes? Un ejemplo, vamos a ver cuál podría ser la pregunta. ¿Quién les dijo a ustedes
que con tan solo la Torá se salvaban? ¿No se dan cuenta de que el Mashiach vino y se murió? Porque ustedes me están preguntando a mí, mire, Saúl, es que tan solo con la Torá nos hemos dado cuenta de que no necesitamos del Mesías, porque si hacemos los mandamientos vamos a ser salvos, debido a que nosotros estamos obedeciendo a Yahweh. Hemos sido fieles a Yahweh haciendo los mandamientos. Pero Saúl les está diciendo, ustedes no recibieron del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, por hacer los mandamientos. Ya muchos de ustedes lo hacían, muchos de ustedes eran judíos ortodoxos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que uno era fariseo y que otro era saduceo y esenio y etcétera? De un montón de tribus que habían, bueno, tribus no, de religiones que habían judío ortodoxas, de líneas de pensamiento, más de la de Gamaliel y la de Gilel y la de todo ese montón de judíos. ¿Se acuerdan? Ustedes hacían los mandamientos, pero ustedes no veían milagros. Ustedes no quedaban sanos cuando hacían los mandamientos. Entonces, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por hacer los mandamientos o por creer en el Mesías que ya vino? Porque esa puerta que se abrió fue cuando el Mesías vino y entregó su vida por los pecados de nosotros. Voy a decirlo así, ¿verdad? Lo estoy diciendo con mis palabras porque francamente no tengo la pregunta. Tengo la respuesta que la estamos leyendo ahorita, pero la pregunta no. Ahora, si yo leo este texto fuera de contexto, dice, ¿recibieron ustedes del Ruach por medio de la observación legalista los mandamientos de la Torá o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Y ya la gente se queda con eso, pero no entienden el contexto histórico, no entienden qué les estaba preguntando la congregación de Gálatas a Saúl, que estaba muy molesto Saúl con ellos. Dice en el 3, son tan estúpidos, otra vez, en las Biblias light, son tan tontos, son tan ingenuos, no, son tan estúpidos, ustedes son unos estúpidos, ¿cómo van a negar al Mesías? Lo están negando, se están dando cuenta. Ustedes, el Mesías, los está sanando, les está perdonando los pecados. Yahweh se hizo carne, vino, murió por nosotros. Muchos de ustedes lo vieron morir en la cruz, vieron que tembló, vieron que el sol se puso negro, vieron que los espíritus de muchas personas se manifestaron. Pues, ¿recuerdan esa parte? Cuando el Mesías muere, en la cruz muchos espíritus, muchas tumbas se abren y la gente ve a la gente muerta, literalmente. Y ahora Saúl está bravísimo diciéndole, ustedes son unos estúpidos, habiendo empezado por el poder del Ruach, por el poder del espíritu, no por lo legalista, no por ser muy judío, no, por el poder del Ruach, creen que pueden llegar a la meta por su propio poder. ¿Cuál es la meta? Ahora, dentro del contexto bíblico, yo le pregunto a alguien, ¿qué es la meta dentro de la Biblia? ¿Por qué nosotros hacemos los mandamientos? ¿Por qué nosotros buscamos voy a decirlo como un cristiano, ¿por qué nosotros buscamos de Dios o de Jesucristo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? La meta, el propósito es entrar en la tierra prometida de Yahweh. Ese es el propósito. Que nosotros seamos dignos, que lleguemos al juicio final y Yahweh nos diga, muy bien muchacho, pasó la prueba, pase. Ahora sí puede entrar. Y la gente que no hizo de hacer, no es solo tener fe, que no hizo las cosas bien, o sea, que hacía cosas malas, que pecaba, hacer, moverse, actuar, que hacía las cosas malas, los va a echar afuera. Por eso no es solo por gracia, no es solo por fe, es que si usted lee solo un pedazo y lo saca a contexto, se hace 10 religiones si quiere. Ese es el problema, leamos el contexto. Entonces, de nuevo el 3, son tan estúpidos habiendo empezado por el poder del Ruach, o sea, todos los que estaban ahí, que eran paganos antes, se les acercaron unos judíos ortodoxos y les dijeron, ustedes lo que tienen que hacer es la Torah y son libres. Saúl les dice esto, creen que pueden llegar a la meta por su propio poder, no es por nuestro propio poder. Ahora voy a hacer una pausa y voy a citar a Saúl, pero con mis palabras de nuevo. Saúl en un texto dice que una persona que cuando viola un mandamiento de la Torá, viola toda la Torá y se hace culpable de toda la Torá. Si uno no tiene perdón de Yahweh, usted es culpable para siempre. Ahora, voy a ponerles un ejemplo humano, o sea, un ejemplo mío. Imaginemos que usted y yo entramos a un banco a robar. Entramos al banco, nos robamos la plata, nos atrapa la policía, vamos al juicio, estamos enfrente del juez y el juez dice, ¿sabe qué? Los voy a dejar libres a los dos. Y nosotros nos alegramos muchísimo, bravo, nos alegramos, vamos a salir libres, este juez nos va a alcahuetear el robo. Y salimos libres del juicio y al día siguiente salimos otra vez a robar otro banco. ¿Usted cree que somos libres realmente? ¿Usted cree que el día de mañana cuando nos vuelvan a atrapar vamos a ser declarados inocentes? Esto es lo que está pasando desde un sentido bíblico.
Las personas que violan un solo mandamiento, o sea, si usted violó el Shabbat en su vida una sola vez, usted es culpable de muerte, porque el que no hace el Shabbat recibe pena de muerte. Si usted adulteró, fornicó, bueno, el asesinar, ¿verdad? Asesinar y matar son cosas diferentes, pero el asesinar a alguien, tantos pecados que Yahweh perdona de los que están en la Biblia, que Yahweh ha considerado que se le da pena de muerte a la persona, y aún así usted y yo seguimos vivos después de haber pecado de ciertas cosas, no digo de todas, ¿verdad? Pero de ciertos pecados, entonces nos hacemos culpables, pero gracias a Yeshua nosotros podemos ser redimidos, siempre y cuando obedezcamos al Mesías. Y obedecerlo es tener fe, porque fe es creer y obedecer. Entonces, ¿qué nos manda a hacer? De hacer, no solamente de tener fe, de hacer, de moverse, de actuar. ¿Qué nos manda a hacer el Mesías? Yeshua dice, el que cree en mí hace mis mandamientos. Este es el contexto del contexto. El resto de la Biblia, o sea, los demás textos de la Biblia. Yeshua dice, el que cree en mí hace mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de la Biblia. No los de Roma, ni los de Costa Rica, ni los de Panamá, ni los de Inglaterra, ni no. Los de la Torá. Entonces, ¿cómo le enseña usted a Yahweh que usted cree en él y que tiene fe? Que tiene fe, que cree y que hace haciendo la Torá. ¿Ven? Entonces, aquí Shaul no está aboliendo la Torá. Aquí Shaul la está confirmando, pero es que la gente lo lee mal, lo lee fuera de contexto y es muy triste, o sea, es muy, muy, muy triste. Sigamos con el 4, dice, ¿han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan su sufrimiento en realidad, si hubiera sido en vano. Está hablando del sufrimiento de ellos y del sufrimiento de Yeshua. O sea, Yeshua vino a la tierra, murió por nuestros pecados. Pero si yo hago la Torah, yo no necesito al Mesías. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. Ellos están diciendo, vea, es que ¿para qué vino a morir si con tan solo hacer los mandamientos yo ya puedo llegar a la meta, yo puedo ser salvo? A la 1, 2, 3, muy fácil, haciendo los mandamientos, yo peco, pero los vuelvo a hacer, entonces quedo libre. No, uno necesita el perdón de Yeshua. Solo ese perdón lo libera a uno. Vamos a continuar. Por eso Shaul dice que hubiera venido en vano. Dice, si su sufrimiento en realidad sí hubiera sido en vano. Eso es lo que dice Shaul, ¿verdad? Como que no hubiera valido de nada el sufrimiento de Yeshua. Vamos con el 5, dice, ¿qué hay de Yahweh que lo suple con el Ruach y hace milagros entre ustedes? O sea, Shaul está diciendo, Yahweh está haciendo milagros entre ustedes. Ustedes ahorita están negando al Mesías y todo ha venido por obra del Mesías, de su muerte y demás. Continúa diciendo, lo hace él por causa de la observación legalista de las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, o porque confían en lo que oyeron y son fieles a ello. Entonces, este es el texto que estábamos leyendo anteriormente, que la gente lo saca de contexto. ¿Por qué Yahweh no los bendice a ellos? Realmente Shaul está hablando con ellos. ¿O por qué nos bendice a nosotros? ¿Por hacer los mandamientos o por escuchar que el Yahshua vino a la tierra y que es el Mesías? Bueno, sepan que ambas. Usted no hace nada haciendo los mandamientos y rechazando al Mesías, o dejándose al Mesías pero sin los mandamientos. Ambos vienen juntos. Ambos son la promesa de Yahweh. Ambos son el pacto de Yahweh. El pacto de Yahweh es con la descendencia de David. La descendencia de David era el Mesías, el que iba a venir, el enviado. Sí, ok, pero también el pacto de Yahweh son los mandamientos. Yahweh mismo dijo que el que hace esos mandamientos, por ellos va a vivir. Pero usted no hace nada haciendo los mandamientos porque tarde o temprano los va a violar aunque sean algo pequeño. Y usted necesita ese perdón que viene de Yeshua para poder continuar, porque si no tiene ese perdón, muere. Y muere sin remedio, o sea, es algo automático. Espero estar, ¿cómo se dice? Dándome a entender bien. Ahora, ¿qué dice? El pacto de Yahweh, Elohim con Abraham. Vamos a leerlo. Eso es en el 6. Dice así, fue el mismo Abraham el que confió en Yahweh y le fue fiel y le fue contado por justicia. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiados en llenura de fe son realmente hijos de Abraham. ¿Cuál puede ser la pregunta aquí?
Recordemos que tenemos la respuesta de Shaul, pero la pregunta no. Dice, la pregunta puede ser algo así, tal vez, como, Shaul, mire, pasa esto, es que hay varios hermanos de la congregación que no tienen descendencia israelita, son árabes o son chinos, llamémosle, y ellos no tienen sangre israelita del todo. Ya verificamos y vimos. Entonces ellos no tienen la promesa que Yahweh hizo con su pueblo Israel, que ya la vamos a leer. Y entonces ellos no pueden ser salvos. Esa puede ser otra de las preguntas que le hicieron. Por eso Shaul estaba tan enojado. Primero, pudo haber sido la pregunta que comentamos al puro principio, la cual era, nosotros somos salvos solo por la ley, que eso no es cierto, nadie se salva solo, o sea, tendría que salvarme casi que solo, me estoy salvando, y sí, prácticamente, sin el Mesías, me estaría salvando. Esa fue una de las primeras preguntas que yo supongo que pudo haber hecho, y esta otra pregunta es otra, también, fíjense que dice, fue el mismo Abraham el que confió en Yahweh y le fue fiel, y le fue contado por justicia. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiados con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. Entonces el problema aquí es que habían personas diciendo que ellos no eran hijos de Abraham. Entonces Shaul les está diciendo, las personas que tienen fe, de nuevo, confiar y obedecer los mandamientos, confiar en Yahweh y obedecerlo a Él, los mandamientos, son realmente los hijos de Abraham. ¿Ve? Estos son los hijos de Abraham. Porque, ¿qué le sirve a un judío tener sangre de Abraham, literal, o sea, ser un descendiente de Abraham, ser un israelita de sangre, si no hace los mandamientos? O si rechazó al Mesías, si fue parte de los que abucharon y dijeron que lo crucificaran. Ven, entonces, ¿de qué le sirve? De nada le sirve. Es más, hijo de Abraham, una persona que tiene fe, o sea, que obedece a Yahweh y hace y cree en él, las dos cosas. Entonces de eso es lo que está hablando Saúl. Ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál fue la promesa que le hicieron a Abraham? Yahweh le hizo una promesa a Abraham, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Si alguien le dice, bueno, es que yo tengo la promesa de Abraham, el pacto, un pacto perpetuo, un pacto que Yahweh hizo con un ser humano que lo escogió de todos los seres humanos que habían y dijo, este ser humano me agrada porque es fiel, me obedece, entonces vamos a hacer un pacto con él. ¿Cuál fue ese pacto? Antes de leer ese pacto, voy a demostrarles que Abraham hacía los mandamientos. Eso está en Génesis 26:5. Para el que le diga, tomen nota de este texto que es muy bueno, un screenshot y lo guardan en una carpeta, donde dice así, todo, está hablando Yahweh con Isaac, con el hijo de Abraham, Isaac. Dice, todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. ¿Qué le dijo Yahweh a Abraham que hiciera? Vamos a ver, aquí lo especifica. Él obedeció mis misbot, mis regulaciones y mis enseñanzas. O sea, Abraham hizo sus mandamientos, sus regulaciones y sus enseñanzas. Por eso Abraham era tan agradable a Yahweh. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque Abraham obedeció a Yahweh. Eso es tener fe, obedecer. Es que el problema es latinizar tanto las palabras o cristianizar la Biblia. La Biblia no es cristiana, la Biblia es israelita para el pueblo de Israel. Y ya les voy a demostrar que es para el pueblo de Israel también. O sea que si una persona que no tiene sangre de Israel puede llegar a ser parte de la promesa que Yahweh le hizo a Israel. ¿Cómo? Haciendo los mandamientos, siguiendo al Mesías, obedeciendo al Mesías, por supuesto que el Mesías es Yahweh mismo, pero esa es la forma para entrar en el pueblo, para ser injertado a la raíz. El que ha leído Biblia conoce esto que le estoy diciendo, el ser injertado a la raíz natural. Ahora sí, yo les había comentado que y les había preguntado cuál era la promesa que Yahweh le había hecho a Abraham. Es esta, aquí está en Génesis 12. Dice, ahora Yahweh dijo a Abraham, aquí tenemos que Yahweh le está hablando a Abraham. Vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Punto. Yahweh está hablando con Abraham y le está diciendo, váyase de la casa de su papá y de la tierra en la que está viviendo ahorita, que era una tierra altamente pagana. Dice en el 2, yo te haré una gran nación. Esta es la promesa que le está haciendo Yahweh. Yo lo voy a convertir usted en una nación grandísima. ¿Cuál es esa nación? Dígame una nación que aparezca en la Biblia que Yahweh apoya al 100%.
Se llama Israel, es la única, pero bueno, ya se los voy a demostrar. Vamos a seguir leyendo. Dice, yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, yo maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y por ti todas las tribus de la tierra serán benditas. Este es el texto que está citando Pablo en Gálatas, cuando dice, todas las tribus de la tierra serán benditas. Sí. ¿Por qué? Porque Israel fue dispersada, Israel fue puesta en todos los lugares del mundo, debido, por desgracia, al pecado. Yahweh ya conocía todo lo que iba a suceder, entonces se lo está profetizando, ¿verdad? Se lo está diciendo. Ahora vamos a leer aquí. Tenemos que Abraham no tiene hijos y Abraham le está pidiendo hijos a Yahweh para que hereden la tierra. Y él le iba a heredar a un esclavo todas las cosas que él tenía. Entonces Yahweh le contesta esto. Pero la palabra de Yahweh vino a él. Este hombre no será tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Va a ser Isaac, ¿verdad? Dice, entonces él lo llevó afuera y le dijo, mira el firmamento y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Dice en el 6, Abraham creyó en la palabra de Yahweh y se le acreditó como justicia. ¿Ven? Él creyó que Yahweh lo iba a multiplicar. Pero ¿cómo lo iba a multiplicar? A través del pueblo de Israel. De nuevo, si yo soy un pagano, un idólatra, tengo sangre aborigen 100%, y yo creo en el Mesías, lo sigo, hago los mandamientos, lo obedezco, yo soy parte del pueblo de Israel. Pero yo no soy cristiano, porque el cristianismo no existe en la Biblia. Entonces, así es como uno se hace hijo de Abraham, como dice Saúl, que uno se hace hijo de Abraham. Dice en el 6, Abraham creyó en la palabra de Yahweh y se le fue acreditado como justicia. Y Yahweh le dijo a él, yo soy Yahweh que te sacó de la tierra de los Casdim para darte esta tierra para que la heredes. Ok, ahí va a continuar. Vea que la promesa es multiplicación y la tierra. O sea, la tierra de Israel y también multiplicarlo. Ahora vamos con la segunda parte de la promesa, que dice así, esto es a Isaac, aquí Yahweh está hablando a Isaac, dice, una hambruna vino sobre la tierra, no la misma como la primera hambruna, que tuvo lugar cuando Abraham estaba vivo, ok, Abraham aquí está muerto, entonces estamos con Yitzhak, dice, Yitzhak fue a Gerar, a Abimelech, rey de los Filistín. Aquí tenemos que Isaac se está yendo donde los filisteos y Yahweh le va a decir esto. Yahweh se le apareció y dijo, no desciendas a Egipto, sino habita donde yo te digo. De nuevo, Yahweh le está diciendo, usted va a habitar a donde yo digo, ¿verdad? Se va a habitar en donde es Israel, por supuesto, que esa es la promesa. Dice, quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Tenemos que Yahweh le está jurando que le va a dar la tierra de Israel, cuando eso no se llama Israel, pero bueno, para que ustedes entiendan. Le va a dar la tierra de Israel a Isaac, como se lo juró a Abraham. Y Isaac es el que está continuando con la promesa, ¿verdad? Primero fue Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tenemos que el que continúa es Isaac. Dice en el 4, yo haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu descendencia, a tus hijos. Le está diciendo Isaac, yo lo voy a hacer tan numeroso como las estrellas del cielo. Le está diciendo primero, y yo le voy a dar esta tierra a sus hijos, le voy a dar Israel a sus hijos, ¿verdad? No a los árabes, como hoy en día que quieren meterse ahí, no, a sus hijos, a Israel. Dice, y por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas así. Ok, entonces tenemos que primero la promesa de la tierra y de multiplicación a Abraham. Ahora la estamos leyendo con Isaac. Vamos a leerla con Jacob. Aquí tenemos que Yahweh se le aparece a Jacob y dice así en el Bereshit, en Génesis 28:13. Entonces de repente Yahweh estaba parado allí junto a él y le dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Yitzhak. No temas. La tierra sobre la cual estás acostado, yo la haré a ti y a tu descendencia. Yahweh de nuevo le está prometiendo a la descendencia de Abraham, que es Jacob, la tierra en la que él está acostado ahorita, ¿verdad? Dice en el 14, tu descendencia será tan numerosa como los granos de arena en la tierra.
te expandirás hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Por ti y tu descendencia todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Ve, ahora sí entendemos la promesa que le ha hecho Yahweh a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si Jacob, ahorita Yahweh le va a cambiar el nombre de Israel y Jacob va a tener 12 hijos y esa va a ser las tribus de Israel, Israel va a ser dispersado. Dice, te expandirás hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, o sea, hacia todo lado. Eso es la promesa de que le había hecho Yahweh a Abraham, que había dicho que toda la gente iba a ser bendita por su descendencia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque su descendencia iba a ir a predicar la palabra de Yahweh por todo el mundo. Pero no era de que la Torah se abolió. Ahora, teniendo el contexto, entendemos el textito que leímos al principio. ¿Cuál era el textito? Era Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ya sabemos que es fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creer y obedecer. Obedeció a los mandamientos como lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo habíamos leído. Que por eso Yahweh lo amaba a Abraham. Por eso Yahweh lo consideraba un amigo, porque él era fiel. Él era fiel y obedecía y tenía fe, las dos cosas. Y le prometió que lo iba a dispersar por todas las naciones del mundo, y así fue, y así somos hoy en día. Nosotros somos esos descendientes que están regresando a las raíces de la fe, a obedecer a Yahweh, a hacer sus mandamientos como Él mandó. Vamos a dejar el texto hasta aquí. No avanzamos mucho. Realmente llegamos de lo que era Gálatas muy poco y hicimos mucho y hablamos mucho. Pero vamos a continuarlo para la semana que viene, si Yahweh lo permite. Entonces, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.